Veamos el primer vídeo de funciones, funciones racionales e irracionales. Para ver este vídeo te aconsejo que tengas preparado tu formulario y si quieres tu libro o tu apunte. Básicamente vas a ver ejercicios donde he intentado recoger todas las circunstancias que podrían aparecer en tus exámenes. Comencemos analizando una función racional simple. Una función racional es un cociente de polinomio. Aquí tenemos la función x² partido 2x menos 4. Lo primero que analizamos en una función es el dominio. Aquí evidentemente el denominador no se puede anular. Como me gusta decir, dividir entre 0 una operación prohibida. Si igualamos el denominador a 0, obtenemos una solución que es x igual a 2, por lo tanto el dominio de la función es todos los números reales menos el 2. Lo siguiente que podemos estudiar en una función es su simetría, a ver si tiene simetría par o impar. Bien, en este caso si sustituimos la x por menos x, vemos que el numerador no cambia, pero el denominador ni llega a ser opuesto ni llega a ser igual, por lo tanto ni hay simetría par ni impar. Y siempre que estemos fuera de funciones trigonométricas, va a ser difícil que no encontremos periodicidad, por lo tanto esta función no es periódica. Luego pasamos a ver el signo de la función, para ver si transcurre por encima o por debajo del eje de abscisa. Para ello igualamos la función a 0, aquí solo obtenemos una solución, que aquí tenga que valer 0. Por lo tanto vamos a estudiar el signo de la función a izquierda y derecha de los valores 0, que es donde atraviesa el eje de abscisa, y el valor 2, que es donde tiene la discontinuidad. A la izquierda de 0, entre menos infinito y 0, la función es negativa. Eso lo comprobamos dándole cualquier valor, por ejemplo el menos 1. La imagen de menos 1 es menos un sexto. Como la función es continua en todo ese tramo y no atraviesa el eje de abscisa, el resto de las imágenes también son negativas. Entre 0 y 2 ocurre lo mismo, también tenemos todas las imágenes negativas. Basta darle el valor 1 a la función, la imagen de 1 es 1 partido menos 2, menos un medio. Y a la derecha del 2 ya la función es positiva. Va por encima del eje de abscisa, le damos el valor 3 para comprobar. La imagen de 3 es 9 medios, 4,5. Eso nos garantiza que el resto de valores entre 2 e infinito va a tener imágenes positivas por encima del eje de abscisa. Lo que solemos hacer en estos casos es representar gráficamente los puntos que nos generan nuestros tres intervalos. El 0, que es donde atravesábamos el eje de abscisa, el 2, que era el punto de discontinuidad, aquí vemos los tres tramos, le damos valores en esos tres tramos, como hemos hecho a la derecha, y descubrimos pues, que la función hasta el 2 va por debajo del eje de abscisa, y a la derecha del 2 va por encima del eje de abscisa. Vamos a la asíntota. Si hacemos el límite cuando x tiende a infinito de la función, nos da infinito. Por la izquierda, por menos infinito, nos da menos infinito. Por lo tanto, no hay asíntotas horizontales, en el infinito ni en el menos infinito. Y asíntotas verticales, posiblemente en los puntos de discontinuidad no las encontremos. Si hacemos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, nos da infinito. Por la izquierda nos da menos infinito, lo cual deja claro que tenemos una asíntota vertical en x igual a 2. Todas las funciones racionales, los valores que anulan el denominador suelen generar asíntotas verticales. Ahora hacemos el límite cuando x tiende a infinito de la función partido a x y nos da un medio. Esa va a ser la pendiente de nuestra asíntota oblicua. Ahora hacemos el límite cuando x tiende a infinito de nuestra función menos un medio por x. Con lo cual obtenemos el límite cuando x tiende a infinito de 2x partido 2x menos 4, que ese límite da 1. Y esa sería la ordenada en el origen de nuestra asíntota oblicua. Eso es por la derecha. ¿Qué pasa por la izquierda? Si esos límites tienden a menos infinito,
vamos a tener exactamente los mismos resultados. Así que la recta y igual a x medios más 1 va a ser una asíntota por la derecha y por la izquierda. Dicho en estos casos de funciones racionales, si dividimos los polinomios directamente, obtenemos el resultado x partido 2 más 1 con resto 4. El resto no nos interesa. Es otra forma de obtener la asíntota oblicua. Vamos al estudio de la derivada. Si derivamos esta función, derivada del numerador 2x por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que es 2, por el numerador sin derivar, partido 2x menos 4 al cuadrado. Si hacemos distributiva, ordenamos y reducimos, tenemos 2x cuadrado menos 8x partido 2x menos 4 al cuadrado. Vamos a estudiar el signo de esa función derivada. Y lo primero que tenemos que hacer es igualarla a 0 para ver dónde tenemos los máximos, los mínimos o los puntos de inflexión. Esa derivada valdrá 0 cuando el numerador se anule. Sacando factor común, obtenemos las soluciones 0 y 4 rápidamente. Pero para hacer el estudio del crecimiento también tenemos que tener en cuenta los puntos de discontinuidad. Ese 2 que no formaba parte del dominio. Si le damos el valor menos 1 a la izquierda del 0, descubrimos que la derivada vale positiva y eso nos garantiza que en todo ese tramo, desde menos infinito a 0, la función es creciente. La derivada en 1 vale menos 6 cuartos, que es negativo, pues todo el tramo 0,2, la función es decreciente. Y en 0, cuya imagen es 0, como pasa de un tramo creciente a otro decreciente, lo que tenemos es un máximo. Vamos a la derecha del 2. Pues entre 2 y 4 le podemos dar valor 3. La derivada en 3 vale menos 6 cuartos. Por lo tanto nos garantiza que entre 2 y 4 la función vuelve a ser decreciente. Y en el último tramo le damos el valor 5. Vale 10/36, positivo. Por lo tanto el último tramo es creciente. Y en 4, en el punto 4, 4, tenemos un mínimo. Porque la función ahí viene de ser decreciente y pasa a ser creciente. Bueno, pues vamos al estudio de la segunda derivada, para los posibles puntos de inflexión y para la concavidad. La segunda derivada, vamos a ver los cálculos directamente. Obtenemos 32 partido 2x menos 4 al cubo. Como esa función nunca se anula, no hay puntos de inflexión. Por lo tanto, solo tenemos dos tramos donde estudiar nuestra segunda derivada, a la izquierda y a la derecha del 2. La segunda derivada en 0 vale menos un medio, que es negativo. Eso nos garantiza que desde menos infinito hasta 2 es cóncava hacia abajo. Y la segunda derivada en 4 vale un medio positivo, por lo tanto desde 2 hasta infinito es cóncava hacia arriba o convexa. También se usa mucho los términos cóncavo y convexa para describir estas circunstancias. Vamos a representar toda la información que hemos obtenido. Hemos colocado los ejes de forma que nuestras asíntotas queden centradas en medio de nuestra gráfica. En x igual a 2 teníamos la asíntota vertical y luego teníamos la asíntota oblicua igual a x medios más 1. Teníamos un mínimo en el punto 4, 4 y un máximo en el punto 0, 0. Bien. Luego vamos a tener unos cuantos puntos más para completar nuestra gráfica. Por ejemplo, le damos el valor menos 2, su imagen es menos un medio. Eso nos genera el punto menos 2 menos un medio. La imagen de menos 1 es menos un sexto. Pintamos el punto menos 1 menos un sexto. También tenemos el punto 1 menos un medio.
A la derecha de la asíntota vertical le damos el valor 3, cuya imagen es 9 medios, 4,5. Ahí representamos el punto. La imagen de 5 es 25 sextos. Ahí pintamos el punto 5, 25 sextos. Y le vamos a dar por último la imagen de 6, es 9 medios. Pues ahí tenemos el punto 6, 4,5. Unimos todos esos puntos y podemos comprobar que todo ha salido acorde a lo calculado. Podemos ver que el máximo y el mínimo se ven claros, que los tramos de crecimiento han quedado bien reflejados, siendo creciente al principio y al final, y con la concavidad acorde a lo estudiado, con su forma de paraguas característica con las tangentes por encima por la izquierda y con la forma de balsa con las tangentes por debajo a la derecha del 2. Vamos a otra función racional, pero en una situación un poco más complicada. Arriba ya tenemos un polinomio de grado 3, abajo un polinomio de grado 2. Bien, lo primero que hacemos es estudiar el dominio, así que tenemos que ver dónde se anula ese denominador. Despejando a x tenemos a x cuadrado igual a 27 partido 3, que es 9, a x será más menos 3. Por lo tanto, el dominio de la función es todos los números reales, exceptuando el menos 3 y el 3, que anulan nuestro denominador. Luego pasamos al estudio de la simetría, y si cambiamos la x por menos x, cambia de signo el numerador, sin embargo el denominador se queda igual. Por lo tanto, estamos ante un claro caso de simetría impar, de simetría respecto al origen de coordenadas. Y con la periodicidad no hay mucho que ver en este tipo de funciones, no es periódica. Así que vamos al análisis del signo de la función para ver si está por encima o por debajo del eje de abscisa. Y bueno, esta función solo se anula en x igual a 0. Pero cuando hacemos el análisis del signo, tenemos que meter también los puntos de discontinuidad, el menos 3 y el 3. Así que tenemos 4 tramos a analizar. A la izquierda del menos 3 vemos que la imagen de menos 4 es negativa. Por lo tanto, en todo ese tramo tenemos garantizado que la función va por debajo del eje de abscisa. Sin embargo, entre menos 3 y 0, la función toma un valor positivo, porque sale menos entre menos más. Por lo tanto, entre menos 3 y 0, la función va por encima del eje de abscisa. La imagen de 2 es negativa. Como tenemos simetría impar, obtenemos la misma imagen que menos 2, pero cambiada de signo. Entre 0 y 3 la función irá por debajo del eje de abscisa. Y la imagen de 4 será 64 partido 21, positivo. Por lo tanto, desde 3 hasta infinito, la función va por encima del eje de abscisa. Todo acorde a la simetría impar, que ya habíamos analizado en el punto 2, que me garantiza que valores opuestos tienen imágenes opuestas. Recuerda que en este tipo de funciones, si girábamos 180 grados la gráfica de la función, veíamos exactamente el mismo dibujo. Luego vamos al estudio de la asíntota. El límite cuando x tiende a infinito de f de x partido a x es 1/3. Y ahora si hacemos el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos 1/3 de x, menos x partido 3, obtenemos de resultado 0. Y 1/3 es la pendiente de la asíntota oblicua, x partido 3, y 0 es la ordenada en el origen de esa recta. Tenemos una asíntota oblicua en y igual a x partido 3. Y como vamos a tener el mismo resultado cuando esos límites tienden a menos infinito, esa asíntota oblicua vale tanto para la derecha como para la izquierda. Recuerda que podíamos haber dividido los dos polinomios, habríamos tenido el mismo resultado en el cociente, sería otra forma de hacerlo. Bien, si hacemos los límites laterales menos 3 y 3, siempre nos va a dar menos infinito, más infinito, dependiendo por dónde transcurra la función. Así que tenemos dos asíntotas verticales en x igual a menos 3 y en x igual a 3.
Y como no hay más valores que anulen el denominador, no vamos a obtener más asíntotas verticales. Pasemos al estudio de la derivada. Bien, aquí tenemos la derivada del numerador por el denominador sin derivar. A eso le restamos la derivada del denominador, que es 6x, por el numerador x al cubo sin derivar, todo partido el denominador antiguo al cuadrado. Y bueno, si saco factor común arriba, tenemos 3x cuadrado que multiplica a x al cuadrado menos 27 partido 3x cuadrado menos 27 al cuadrado. ¿Y dónde se anula esta derivada? Pues donde se anule 3x cuadrado por x cuadrado menos 27, es decir, en x igual a 0, y en 3 por raíz de 3 y menos 3 raíz de 3. Representamos esos tres valores y luego recordemos que ahí tenemos que unirle los puntos de discontinuidad, que siempre los representaremos con puntos huecos, porque son puntos que no forman parte del dominio. Viendo la expresión de la derivada es fácil determinar su signo. 3x cuadrado siempre va a ser positivo, el denominador siempre va a ser positivo porque está al cuadrado, así que todo depende de lo que valga x cuadrado menos 27. Dándole valor a esa expresión obtenemos los siguientes signos. 3 raíz de 3 vale 5,2 aproximadamente. Si le da el valor menos 6, te sale 36 menos 27, 9 positivo. Si le damos el valor menos 4, sale 16 menos 27 negativo. Al final obtenemos todos esos signos, lo cual nos garantiza que en menos 3 raíz de 3 tengo un máximo porque pasa de creciente a decreciente. En 0 tenemos un punto de inflexión porque continúa bajando la función aunque ahí la tangente sea 0. Y en 3 raíz de 3 tenemos un mínimo porque viene de decreciente y pasa a creciente. Vamos al estudio de la segunda derivada, que ya directamente vamos a dar el resultado, que es 162x que multiplica a x cuadrado más 27 partido 3x cuadrado menos 27 al cubo. En este caso, si igualamos la segunda derivada a 0, solo vamos a tener una solución, que es que x valga 0. Ya dijimos antes que iba a ser un punto de inflexión, ahora lo vamos a comprobar, va a cambiar la concavidad izquierda y derecha. Unimos, por supuesto, los puntos de discontinuidad. Y si analizamos el signo de la segunda derivada, a la izquierda de menos 3, en menos 4 por ejemplo, nos sale negativo. Si pinchamos entre 0 y menos 3, obtendremos que la segunda derivada vale positiva, entre 0 y 3 vale negativa, y de 3 para adelante vale positiva. Es decir, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba entre menos 3 y 0, cóncava hacia abajo o cóncava seca entre 0 y 3, y cóncava hacia arriba o convexa de 3 hacia adelante. Como podemos comprobar, en 0 hay un cambio de concavidad. Vamos a representar toda la información que hemos tenido. Lo primero que podemos hacer al representar una función es describir su asíntota, para ver cómo se comportan cuando se acerca la función a ella. Ahí tenemos la asíntota oblicua igual a x partido 3. Aquí tenemos un máximo, menos 3 raíz de 3, cuya imagen es menos 3 raíz de 3 partido 2, que es aproximadamente menos 2,6. Tenemos el punto menos 5,2 menos 2,6 aproximadamente. Su simétrico respecto al origen de coordenadas, 5,2, 2,6 aproximadamente. Aquí teníamos un punto de inflexión en 0, 0. Luego teníamos todas estas imágenes que habíamos tenido para analizar el signo de la función, que las podemos ir poniendo.
La imagen de menos 4 era casi menos 3, menos 64 partido 21. La imagen de menos 2 era casi un medio, menos 8 partido menos 15, 8 quinceavos. Y subsimétrico respecto al origen de coordenadas. Le podemos dar algunos valores más si queremos. Y ya obtendríamos la siguiente gráfica. Comprobamos que está todo acorde a lo calculado. El mínimo y el máximo se ven bien. Los tramos de crecimiento han quedado bien reflejados, siendo creciente otra vez al principio y al final, y decreciente en el resto. Y la concavidad concuerda con lo estudiado si nos fijamos en la posición que tendrían las tangentes a la curva, y la simetría impar es clara. Muy bien, vamos ya a una función irracional igual a la raíz de 25 menos x cuadrado. Una función irracional es una función con la presencia de raíces. Y bueno, tiene la característica que sabemos que si el índice de la raíz es par, como este caso, el radicando no puede ser negativo. Tiene que ser mayor o igual que 0. Despejando x cuadrado en esta inecuación, obtenemos que x cuadrado tiene que ser menor o igual que 25. Es decir, que el dominio de nuestra función va a estar entre menos 5 y 5. Si estudiamos la simetría, está claro que al cambiar la x por menos x, al tener todos los exponentes pares, la función va a tener simetría par. Los valores opuestos van a tener imágenes iguales. No es periódica, evidentemente. Lo siguiente que analizaríamos es el signo de la función. La función se anula en 5 y menos 5. En el resto del dominio siempre nos vamos a quedar valores positivos de la raíz. Así que la gráfica de esta función siempre va a estar por encima del eje abscisa. Siempre que nos crucemos una raíz en una función nos vamos a quedar con sus raíces positivas. Bueno, el estudio de las asíntotas va a ser bastante corto, ya que tiene el dominio y el recorrido totalmente acotados. Por lo tanto, imposible que tenga asíntotas de ningún tipo. Vamos al estudio de la derivada. Si derivamos esa función, obtendríamos 1 partido 2 por esa raíz que vemos ahí, por la derivada del radicando que sería menos 2x. Los dos se irían y me queda la expresión que vemos ahí, que me suena mucho. Es fácil comprobar que el único valor que anula nuestra derivada es el 0. Vamos al estudio gráfico y colocamos el 0, pero claro, ahora tenemos un dominio acotado y además en los extremos de nuestro dominio, en menos 5 y en 5, resulta que no podemos calcular la derivada porque se anula el denominador. Y bueno, ahora si le damos valores a la derivada, como el denominador siempre va a ser positivo porque se queda afectado por una raíz, tan solo habrá que comprobar cuánto vale el numerador. Si le damos cualquier valor negativo entre menos 5 y 0, al tener un menos la x, va a dar positivo. Y si le damos cualquier valor entre 0 y 5, como es positivo, pero la x tiene un menos delante, va a dar negativo. Por lo tanto, entre menos 5 y 0 tenemos que la función es creciente, y entre 0 y 5 tenemos que la función es decreciente. Y por lo tanto en 0, como pasa de ser creciente a decreciente, tenemos un máximo. Tenemos un máximo en el punto 0,5, ya que la imagen de 0 es 5. Vamos al estudio de la segunda derivada. Y ya directamente vamos a poner el resultado. La segunda derivada vale menos 25 partido la raíz de 25 menos x cuadrado al cubo. Y esto, claro, si el numerador es una constante negativa y el denominador tiene una raíz, eso siempre va a ser negativo entre menos 5 y 5. Es cóncava hacia abajo en todo el dominio. Nos vamos a centrar en la parte superior de los ejes para representar lo que hemos obtenido, ya que vimos que toda la función transcurría por encima del eje abscisa, pasa por el punto 0,5, donde la derivada se anula, por lo tanto la tangente a la curva es horizontal, y si hacemos los límites laterales a la derivada, en menos 5 y en 5, obtenemos infinito y menos infinito. ¿Y eso qué significa?
Pues que la pendiente de la recta tangente a la curva en esos valores va a ser vertical. Darle valores a la derivada o calcular sus límites para observar la dirección de la gráfica de la función en los puntos que pasa es algo que nos garantiza representarla con cierta precisión. Lo haremos en determinadas funciones, sobre todo en funciones con escaso dominio o cuando no hayamos tenido mucha información de las derivadas, como ocurre en este caso. Y ya por último tenemos las imágenes de algunos valores. Como tiene simetría par, sabemos que el eje de ordenadas va a ser de espejo. La imagen de 3 y de menos 3 coinciden, que es 4, y la imagen de 4 y menos 4 coinciden, que es la raíz de 25 menos 16, que es la raíz de 9, que es 3. Ahí tenemos los puntos 4, 3 y menos 4, 3. Y con toda la información que hemos tenido, tenemos la siguiente gráfica. Claro que me sonaba la función. Se trata de la gráfica de una semicircunferencia de radio 5, que ya vimos en el vídeo de derivada. Obviamente tiene las tangentes verticales en la esquina, guarda una simetría par perfecta porque está centrada en el origen de coordenadas. Tiene la forma de paraguas propia de la concavidad hacia abajo y su mitad creciente inicial y su mitad decreciente final. Todo lo obtenido se refleja perfectamente. La siguiente función es una mezcla de racional e irracional. Arriba tenemos un polinomio de grado 2, simple, x al cuadrado, y abajo la raíz de un polinomio de grado 2. Para estudiar su dominio, ahora necesitamos que el denominador no se anule y además que la expresión que hay dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Uniendo las dos cosas necesitamos que x al cuadrado menos 1 sea mayor estricto que 0, es decir, que x cuadrado sea mayor estricto que 1, lo que nos genera un dominio de todos los números reales menos los comprendidos entre menos 1 y 1. Como las dos x que aparecen en nuestra expresión están elevadas al cuadrado, la simetría par va a ser clara. Los valores opuestos van a tener la misma imagen. No va a ser periódica, evidentemente. Y ahora vamos a estudiar el signo. Dentro del dominio, 0 está afuera, la función siempre es mayor que 0. ¿Por qué? Porque abajo la raíz siempre nos vamos a tomar el valor positivo y arriba x va elevado al cuadrado, siempre positivo. Por lo tanto, la función siempre va a estar por encima del eje de abscisa. Los límites laterales a la izquierda de menos 1 y a la derecha de 1 son infinitos. Vamos a tener claramente dos asíntotas verticales en 1 y en menos 1. Vamos a estudiar la asíntota oblicua. Si realizamos el límite cuando x tiende a infinito de la función partido a x, obtenemos 1. Y si ahora hacemos el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos 1 por x, ese límite nos da 0. Así que tenemos una asíntota oblicua por la derecha en y igual a x. Sin embargo, si hacemos ese mismo límite por la izquierda, por menos infinito, ahora el resultado del primer límite cambia de signo, por lo tanto en el segundo límite cambiamos el menos por un más y nuestra asíntota pasa a ser igual a menos a x. Esto concuerda con la condición de simetría par que ya habíamos descubierto. Tenemos la bisectriz del primer cuadrante por la derecha como asíntota y la bisectriz del segundo cuadrante por la izquierda como asíntota. Vamos al estudio de la derivada. La derivada de esta función nos da x por x al cuadrado menos 2 partido la raíz de x al cuadrado menos 1 elevado a 3. ¿Y cuando se anula la derivada? O cuando a x es igual a 0, pero x igual a 0, 0 no forma parte del dominio de nuestra función, así que se nos cuenta. Y la otra opción es que x al cuadrado valga 2, lo cual nos da dos resultados, dos raíces, la raíz de 2 y menos raíz de 2. Esos dos valores sí que están dentro de nuestro dominio, que era todo r menos el intervalo cerrado menos 1, 1. A la izquierda de menos raíz de 2 le damos el valor menos 2
y vemos claramente que la derivada toma valor negativo. Y entre menos raíz de 2 y menos 1, si le damos por ejemplo el valor menos 1,2, vamos a tener menos por menos partido más, valor positivo. Por lo tanto, entre menos raíz de 2 y menos 1 tendremos que es creciente. Vamos dándole valor en el resto de intervalos que se nos generan y no hace falta que hagamos los cálculos exactos, simplemente que analicemos qué signo toma la función derivada y llegamos finalmente a que tenemos 4 tramos. Empieza siendo decreciente hasta menos raíz de 2, creciente de menos raíz de 2 hasta menos 1, de 1 a raíz de 2 es decreciente de nuevo y creciente a partir de raíz de 2. Con lo cual en menos raíz de 2 y en raíz de 2 tenemos dos mínimos, ya que en esos dos puntos pasa de ser decreciente a ser creciente. Vamos al estudio de la segunda derivada, cuyo resultado es x cuadrado más 2 partido la raíz de x cuadrado menos 1, esta vez elevado a 5. Y esta expresión siempre es mayor que 0, porque x cuadrado más 2 siempre va a ser mayor que 0 y la raíz siempre nos vamos a quedar con valores positivos. Por lo tanto, nuestra función es cóncava hacia arriba en todo el dominio. Vamos a representarla. Lo primero que pintamos son las dos asíntotas verticales, en 1 y en menos 1. Y aquí tenemos las dos bisectrices, que son nuestras asíntotas oblicuas. Pintamos nuestros mínimos en menos raíz de 2, 2 y en raíz de 2, 2. Luego le damos algún valor más. Por ejemplo, si le damos el valor menos 1,2, obtenemos su imagen en 2,2. Como es par, en 1,2 tenemos lo mismo. Si le damos los valores 2 y menos 2, vamos a obtener 4 partido raíz de 3, que es aproximadamente 2,3. Y si le damos el valor 3, vamos a tener 9 partido la raíz de 8, que es poquito más de 3. Uniendo todos esos puntos nos sale el siguiente dibujo. Y ahí tenemos reflejada nuestra simetría par, nuestros mínimos, las dos partes con dominio, con sus tramos decrecientes, seguidos de los decrecientes, y donde se aprecia perfectamente la forma de balsa de sus dos partes, es decir, que es cóncava hacia arriba o convexa en todo su dominio. Veamos otra función muy parecida, pero con otras características. Arriba volvemos a tener un polinomio de grado 2, pero esta vez completo. Y abajo la raíz de un polinomio de grado 2, también completo. Muy bien, pero ahora, al analizar el dominio, vemos que la expresión x cuadrado más 2x más 2 siempre es mayor que 0. Por lo tanto, el dominio de esta función es todos los números reales. Fíjate que esa expresión es exactamente igual a x más 1 al cuadrado más 1. La suma de dos cuadrados que siempre son mayores que 0. Bien, si no hubiésemos dado cuenta de esta circunstancia, habría bastado que hubiese intentado hallar las raíces de ese polinomio, habríamos descubierto que no tiene ninguna, y dándole cualquier valor, descubrimos que siempre va a valer positivo. Ese polinomio nunca se cruza con el eje de abscisa. Aquí ya no vamos a tener ningún tipo de simetría. Si cambiamos x por menos x, sale una expresión totalmente diferente, ni opuesta ni igual. No es periódica, evidentemente. Vamos a analizar sus signos. Como abajo tenemos una raíz y siempre eso va a tomar valor positivo, igualamos el polinomio de arriba a 0 para ver dónde se cruza con el eje de abscisa y obtenemos dos raíces, menos 1 y 2. Vamos a colocar esos puntos en nuestra representación gráfica y vamos a darle valores a la función a la izquierda de menos 1, por ejemplo, en menos 2. Si a la x le doy el valor menos 2, arriba obtengo 4 y abajo voy a obtener un valor positivo. No hace falta ni que lo calcule, ya que se trata de una raíz. Cuando voy a calcular la imagen de 0, arriba obtengo menos 2, abajo un valor positivo, por lo tanto signo menos. Y con la imagen de 3
obtengo 1 partido algo positivo abajo, por lo tanto los signos están claros. La función va a ir por encima del eje de abscisa desde menos infinito a menos 1, por debajo del eje de abscisa de menos 1 a 2 y por encima del eje de abscisa desde 2 hasta infinito. Teniendo como puntos de corte con el eje de abscisa los puntos menos 1, 0 y 2, 0. Vamos al estudio de la asíntota. Si procedemos igual que en los ejercicios anteriores, vamos a tener una asíntota igual a menos x más 2 por la izquierda y igual a x menos 2 por la derecha. El procedimiento sería muy parecido al ejercicio anterior. No lo vamos a ahorrar para no aburriros. Vamos al estudio de la derivada. Si derivamos esta función, obtenemos la expresión x por x cuadrado más 3x más 5 partido la raíz cuadrada de x cuadrado más 2x más 2 al cubo. Muy bien, si igualamos esa función a 0, si igualamos la derivada a 0, solo obtenemos una raíz, x igual a 0. El polinomio x cuadrado más 3x más 5 nunca se anula. Bien, pues tenemos que ver la derivada a la izquierda del 0. Pues bien, dándole cualquier valor negativo, descubrimos que la derivada toma valores negativos a la izquierda, por lo tanto es decreciente desde menos infinito a 0 y toma valores positivos a la derecha del 0, por lo tanto es creciente desde 0 hasta infinito. Con la segunda derivada obtenemos una expresión muy compleja, cuyas raíces son difíciles de calcular. Pero si lo pensamos, tenemos ya bastante información para representar fielmente esta función. Colocaremos el eje de abscisas bajito porque la función fundamentalmente transcurre por encima. Colocamos los cortes con el eje de abscisas. Su punto más bajo se encuentra en 0 menos raíz de 2. Luego tenemos las dos asíntotas oblicuas, una por cada lado. Y al final obtenemos la siguiente curva, en la que solo nos quedaría identificar exactamente dónde están los puntos de inflexión. Pero al igualar la segunda derivada a 0 nos queda una ecuación fuera de nuestro alcance. No creo que esto ocurra en tu examen, no te preocupes. Por último vamos a estudiar una circunstancia un poco especial. ¿Qué pasa si tenemos una expresión racional dentro de un valor absoluto? Para estudiar este tipo de funciones, lo primero que debemos estudiar es el interior del valor absoluto. Vamos a estudiar el signo de esa expresión. Lo primero que apreciamos es que su dominio es todos los números reales menos 1 y 1, porque anulan el denominador, y que esa expresión se anula en 0. Vale, pues si tenemos estos dos puntos fuera del dominio, menos 1 y 1, y pondremos el valor 0 en nuestra representación gráfica. Dándole valores a esa función, vemos que es negativa hasta menos 1, positiva entre menos 1 y 0, negativa entre 0 y 1 y positiva a la derecha del 1. Muy bien. Pues una función en valor absoluto siempre esconde detrás una función definida a trozos, donde el interior del valor absoluto se quedará inalterable en los tramos positivos, es decir, aquí valdrá x al cubo partido x cuadrado menos 1 si x pertenece al intervalo menos 1 abierto, 0 cerrado, unión 1 abierto hasta infinito. Y tomará el valor opuesto, cambiará de signo por la acción del valor absoluto para volverse positiva si x pertenece a los intervalos menos infinito, menos 1 abierto, unión el intervalo abierto 0, 1. Y como esa función, la que había dentro del valor absoluto, era una función claramente impar, pero al actuar el valor absoluto la convierte en par. Es fácil comprobar que si tomamos cualquier valor y su opuesto,
tienen los dos las mismas imágenes. Pues bien, a la hora de calcular las derivadas, debemos hacerlo en cada tramo. Si arriba al derivar y sacar factor común x cuadrado, obtenemos la expresión x cuadrado por x cuadrado menos 3 partido x cuadrado menos 1 al cuadrado, pues abajo tendríamos la misma expresión pero cambiada de signo. Y la segunda derivada, pues lo mismo. Derivamos arriba, 2x por x cuadrado más 3 partido x cuadrado menos 1 al cubo. Y abajo tendremos la misma expresión, pero cambiada de signo. Y seguimos teniendo funciones derivadas a trozos, tanto arriba como abajo. Si analizamos el signo de la primera derivada, llegamos a la conclusión de que esta función tiene tres mínimos, en 0 y en más menos la raíz de 3. La función derivada está claro que se anulan esos tres valores, los colocamos sobre nuestra representación gráfica y ahora vamos a encontrar la explicación de por qué son tres mínimos. Y vamos dando valores a esas derivadas. Recuerda que para evaluar la derivada en menos 3, por ejemplo, nos debemos ir abajo, al ser menor que menos 1. Por eso nos sale negativo. Sin embargo, para 3 nos vamos arriba porque es un valor mayor que 1. Por eso nos sale positivo y que crece desde la raíz de 3 hasta infinito. Al hacer lo mismo con la segunda derivada obtenemos un resultado curioso, ya que siempre nos va a salir positivo. Por lo tanto, la función es cóncava hacia arriba en todo su dominio. Es verdad que la segunda derivada se anula en 0, pero ya sabemos por la primera derivada que se trata de un mínimo, por lo tanto no tiene puntos de inflexión. Con todo lo visto y calculado, más algunos valores más, podemos llegar a la gráfica que estamos viendo. Si hubiésemos calculado las asíntotas como en los ejercicios anteriores, habríamos llegado a que tiene dos verticales en 1 y menos 1, una asíntota oblicua hacia la derecha en y igual a x, la bisectriz del primer cuadrante. Por la izquierda, como usaremos la expresión de abajo, la asíntota vale igual a menos x, la bisectriz del segundo cuadrante. Todo encaja a la perfección con lo que habíamos tenido, incluso con su simetría par. Espero que todos estos ejercicios te hayan sido útiles. Matemáticas se despide. No te pierdas el segundo vídeo de funciones.